Buenas tardes, me llamo Rubén Sánchez Ruiz, trabajo como psicólogo de atención a víctimas del delito desde hace 12 años. También hace unos 10 años que trabajo como formador para diferentes equipos de profesionales, sobre todo operadores jurídicos, cuerpos de seguridad, personal de servicios sociales, más sociosanitario, en lo que sería la atención a víctimas de violencia y víctimas de delitos violentos. Hoy hablaremos de dos temas. Hablaremos por un lado de todo lo que es la afectación emocional y lo que es el trauma por sufrir un delito violento, que pondremos algunos ejemplos. Y la segunda parte de la conferencia sería sobre resiliencia, esta capacidad pues, que tenemos afortunadamente todos los seres humanos, todas las personas, para recuperarnos pues después de haber vivido situaciones traumáticas en la vida y hacerlo de forma saludable. Entonces empezaremos con el primer tema, que es el tema del trauma. Los delitos violentos conllevan, en la persona que los sufre, en la persona perjudicada, conlleva una herida. Y esta herida emocional, a nivel cognitivo, sería lo que llamamos trauma. El trauma, como se aplica en el campo de la biología o de la medicina, es una rotura, se produce una rotura. En el caso del trauma psicológico se produce una rotura en la vida de la persona, hay un antes y un después en ese trauma. ¿Qué es lo que lo provoca? Pues un tema tabú que se llama violencia. El sufrimiento de la violencia, que es muy curioso porque yo no hace tantos años que acabé la carrera de psicología, con todo lo que produce la violencia, con todos los efectos que tiene, con todas las secuelas que tiene, nadie me explicó nada sobre violencia. Se hablaba de diagnósticos, de evaluaciones, de determinados test, de síntomas, pero nadie me explicaba o hablaba del comportamiento violento. Entonces la violencia, como sabéis, es desgraciadamente una estrategia muy común en nuestra sociedad para resolver conflictos pequeños o situaciones entre las personas, entre las familias, en las relaciones sociales, pero también a nivel macro, entre los países o entre los diferentes poderes. Y entonces esta estrategia comúnmente aceptada, pero a la vez es como tabú, que es esta violencia, causa realmente estragos. También la violencia es un método para expresar determinadas emociones como la frustración, el miedo, la impotencia, la tristeza, incluso el enfado, la ira. Y esto está como también muy integrado dentro de nuestra sociedad. La conducta violenta es una conducta que se aprende por aprendizaje, por modelo, por imitación, y nuestra sociedad pues estaría desgraciadamente llena de ejemplos, quizá es mucho más violento un determinado noticiero que un juego a lo mejor de la PlayStation, que es mucho más fácil de ver o de prohibir, o un determinado programa o una determinada película a lo mejor es menos violenta que un determinado anuncio, aunque esa violencia pues sea más simbólica o más naturalizada o estemos más acostumbrados a ella. Que eso no quiere decir que no tenga consecuencias más graves. Entonces la violencia lo que causa en la persona es un debilitamiento de sus recursos, de su capacidad de defensa, provoca sentimientos múltiples de ira, de venganza, sobre todo de culpabilidad. Y voy a insistir en este tema porque es muy curioso que cuando una persona sufre una situación de violencia, uno de los primeros sentimientos más fuertes y que más se tiene que trabajar a nivel terapéutico es el sentimiento de culpabilidad. Es decir, la víctima se siente culpable por haber sufrido esa violencia. Y se dispara toda una serie de preguntas de por qué, de qué habré hecho, qué he dicho para provocar, cómo iba vestido, será por mi forma de andar, de pensar, mi ideología. Entonces ahí se dispara toda una serie de preguntas para contestar a ese sentimiento de culpabilidad que es muy fuerte. También, como hemos dicho antes, es un instrumento para mantener pues, un determinado orden, bastante injusto y desigual en nuestra sociedad y desgraciadamente es universal a todos los países del mundo. Si hablamos de violencia, hablamos de trauma, tenemos que hablar de victimización primaria. La victimización primaria
sería todas las secuelas y toda la afectación que está relacionada directamente con el padecimiento del delito violento. Es decir, por sufrir un determinado delito, tenemos una serie de consecuencias, una serie de secuelas en la persona. Esto sería la victimización primaria. Si se quiere encuadrar en alguna etiqueta, porque nos gusta poner categorías y etiquetas, sería la categoría de lo que llaman el estrés postraumático. En siglas sería PTSD. Estas serían las siglas del estrés postraumático. Yo no soy muy partidario de las etiquetas, aunque entiendo pues que, ¿no?, sobre todo en el ordenamiento jurídico, pues es muy importante ese ser taxativo, ¿no?, de blanco o negro. Entonces hay que darle, yo creo que, énfasis en lo que son las exploraciones a nivel forense, en todo lo que es la área psicológica de la persona, ¿no?, la área emocional, y ver qué secuelas tiene el sufrir un determinado delito. Lo primero que nos fijamos, lo más objetivo, son las lesiones físicas, pero muchas veces detrás de una lesión física no muy importante se puede esconder una lesión emocional o psicológica muy grave, y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer, tener instrumentos profesionales formados para detectar y valorar esa afectación psicológica o emocional, y hacer una buena valoración. ¿Qué produce la victimización primaria? Pues dinamita diferentes sensaciones y sentimientos en la persona, ¿no? Cuando una persona sufre un delito violento, lo primero que se dinamita es su sentimiento de seguridad. Sentimiento de seguridad para caminar por la vida, por la sociedad, por la calle. Luego estaría, y relacionado con el sentimiento de culpabilidad, destruye el sentimiento de confianza. La confianza hacia ella misma o la confianza hacia otras personas o otros seres humanos, porque ha sido un ser humano el que le ha hecho daño. Y también, evidentemente, provoca unas reacciones de miedo que pueden ser muy focales o muy enfocadas a unos temas determinados, o se pueden empezar a generalizar y a contagiar como si fuese una bomba que cae y explota y toda la metralla salpica pues a todas las áreas de su vida, ¿no? Evidentemente, tristeza, ansiedad, dolor, ¿no? Hay muchas emociones, cada persona es diferente, cada persona vive esa violencia de una forma diferente, pero sí que causa, ¿no?, como estas características generales. Voy a avanzar un poco más para poder profundizar en esto. ¿Cómo se forma o cómo se transmite ese trauma, ¿no? A mí me gusta mucho un psiquiatra que se llama Serge Tisserand, que ya en el año 2007 decía que para construir nuestra mente, ¿no?, para construir nuestro psiquismo, tenemos que asimilar las cosas. Y él pone una metáfora o un símil de comparar nuestro cerebro humano con nuestro aparato digestivo. Entonces él dice que un trauma tiene que digerirse, tiene que procesarse. Es como si comemos un alimento que está caducado, la digestión será molesta, ¿no?, será dañina, pero tiene que, ¿no?, digerir y poderlo sacar de alguna forma, ¿no?, con otra forma. Entonces él habla que los acontecimientos de nuestra vida, ¿no?, de nuestro pasado, tenemos que procesarlos mediante algunos materiales. Y él habla de 3 grupos de materiales. El primero serían las palabras. Este es el más conocido. Yo creo que es el más importante para empezar a procesar, es poner palabras a lo que nos ha pasado, ¿no?, explicar lo que nos ha pasado, lo que hemos sufrido. Por eso es muy importante la primera persona o el primer profesional al cual se le explica la situación vivida, la situación sufrida. Pero cuidado, porque hay mucha gente, o está el dicho popular de es mejor que hable, lo tiene que soltar, lo tiene que decir, se lo tiene que quitar de encima. Cuidado con abrir una caja de Pandora, ¿no?, que no sabemos qué nos vamos a encontrar, si había traumas anteriores o si tenemos los elementos necesarios para ayudar a esa persona, ¿no?, los recursos necesarios, o si la propia persona está preparada y en ese momento para poder trabajar sobre eso. Desde fuera lo podemos ver muy fácil, que hable, que lo explique, que lo diga, que lo saque, y no siempre puede ser la mejor opción, no porque la persona no quiera, sino porque a veces la persona no puede. Y eso desde el campo profesional a veces nos cuesta. Tendemos a decir que es que no quería hablar, o no quería declarar, o no quería tal. Bueno,
Habrá personas que no quieran y ejerzan su derecho, y habrá personas que no puedan, por su pasado, por su historia de vida, por 1000 factores. Hemos dicho, procesamos o asimilamos o digerimos con palabras, también procesamos o digerimos con imágenes, y esto es muy importante también al nivel terapéutico, porque hay toda una serie de técnicas. Las más modernas serían el EMDR, las técnicas de integración cerebral, las terapias de avanzada, la programación neurolingüística. Todo este tipo de recursos nos ayudan a trabajar con esas imágenes mentales. Se puede recordar perfectamente, ¿no?, pues la chaqueta del agresor sexual, o el tipo de pelo que tenía, o de calzado, o unas marcas determinadas en la cara, el color que tienen esas imágenes, ¿no? Pues el rojo de la sangre, por ejemplo, es muy intenso normalmente, el brillo que tienen, el tamaño. Entonces, jugar con todo eso a nivel terapéutico te permite desensibilizar ese trauma y irle quitando carga emocional. Esa sería una de mis principales funciones como psicólogo de atención a víctimas, en acompañar ese proceso de recuperación. Hemos dicho palabras, imágenes y también evidentemente con sensaciones corporales. ¿Qué postura teníamos en ese momento? ¿Dónde estaba? Se recuerda mucho el momento del impacto, en el momento en que, por ejemplo, ahora estoy pensando en un caso, en una agresión sexual, el momento en que el agresor, ¿no?, toca a la víctima, o es el momento que le tapa la boca o la lleva a un rincón. Es el momento del impacto, es de los que más cuesta de sensibilizar. Entonces, las sensaciones corporales, como decíamos, van acompañadas de emociones también, ¿no? Emociones muchas veces negativas o tóxicas que hacen muchísimo daño. Entonces, claro, ¿cómo se expresa todo esto con el cuerpo? Pues de 1000 formas, ¿eh? Está todo el tema de la psicosomatización, ¿no?, cómo el cuerpo intenta trabajar eso e intenta sobreponerse a esa rotura, ¿no?, a ese trauma que hemos dicho. Hay un profesional, un psicólogo que se llama Kekumi Minton, que dice que este procesamiento, esta digestión de la situación traumática la hacemos por 3 vías, ¿no? También, que curiosamente, como veréis, coincide con los materiales que decía Serge Tisserand. El procesamiento de la información puede ser por una vía cognitiva, ¿no?, un procesamiento cognitivo, que este es el más conocido a nivel de córtex cerebral. Un procesamiento emocional, que sería más el sistema límbico, más vinculado, si queréis, a lo humano, a lo mamífero, ¿no? Y uno más sensoriomotor o sensoriomotriz, que estaría más vinculado con el tronco cerebral, ¿no? Entonces, la persona tiene que poder procesar los 3 niveles. Muchas veces en las terapias, incluso en terapias especializadas, solo se basan en el primer nivel, ¿no?, en el nivel de procesamiento o el nivel de cognitivo. Y no, el trauma, para trabajarlo, para superarlo, no simplemente se basa en ese nivel cognitivo. Yo creo que se tienen que trabajar con los 3 niveles. Los 3 niveles en una situación normal interactúan entre sí. Si vosotros os paráis a pensar en ejemplos de vuestra vida, de vuestra experiencia pasada, pues a veces recordamos con imágenes, con olores, con sensaciones, con frases, con palabras que nos ha dicho una persona significativa para nosotros, ¿no?, tanto sean recuerdos positivos como más negativos. Entonces, la persona que sufre una situación violenta o que sufre un delito violento tiene que poder procesar 3 niveles, ¿no? Lo que debería haber pensado en ese momento, lo que pensó, lo que no pensó, ese sería el primer nivel. El segundo, lo que debería haber sentido, lo que sintió y lo que no sintió. Y el tercer nivel, lo que debería haber hecho, lo que no hizo y lo que hizo. Esto es muy importante. En las entrevistas se trabaja mucho lo que sí hizo. La mente rápidamente se va a lo que no hizo. Estoy pensando también en un caso de agresión sexual. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no le pegaste una patada? ¿Por qué no le arañaste? ¿Por qué no le mordiste? ¿Por qué no? El no. Y muchas veces, como sabéis, esos interrogatorios o en las declaraciones judiciales, pues se basa en eso, ¿no?, en lo que no hizo. También, me refiero ya más a nivel terapéutico,
se tiene que trabajar en lo que sí hizo. A lo mejor miró a su alrededor, no pasaba nadie y dijo, si ahora grito, igual él se pone más violento y nadie me va a poder ayudar. Miró a su alrededor si había algunas llaves, una piedra, algún palo con el que defenderse y no había nada. Se limitó a respirar profundamente, a desconectar su mente y que pasase aquella situación lo más rápido posible. Hay 1000 formas de resistencia, muchas veces silenciosa. Eso se vive con muchísima culpabilidad porque parece que no haya hecho nada aquella persona por evitar lo que ha sufrido, pero sin embargo, ¿no? si se va desgranando y con tiempo se encuentran muchas de esas conductas de supervivencia o de resistencia, ¿no? Silenciosa. Muy bien. Hay un fenómeno que se le llama, y lo podéis poner entre comillas si queréis, secuestro emocional, que es cuando se bloquea este procesamiento de la información. El bloqueo puede producirse de muchas formas. Quiero destacar que la medicación psicofarmacológica, hay determinados tipos de medicación, no tanto las últimas de tercera generación, sino anteriores, que producen bloqueos en el procesamiento de la información. Entonces es muy importante en la formación a personal sanitario, por ejemplo, ¿no? o a los que llevan las ambulancias, los médicos, enfermeros, enfermeras, que tener este tipo de información, ¿no? Porque a lo mejor no son conscientes del daño que se puede hacer dando una determinada medicación que bloquee aquella situación. Me refiero más a psicofarmacológico. Evidentemente la vida está por encima de todo, pero a nivel de procesar el trauma, determinadas medicaciones bloquean mucho y pueden perjudicar luego el proceso terapéutico. Pero hay otras cosas que bloquean este procesamiento, ¿no? Este secuestro que se produce. Principalmente, mientras nos educan y nos socializan, hay una serie de bloqueos. Una serie de bloqueos. ¿Cómo? Pues con unos filtros. ¿Y estos filtros cómo se construyen? Pues normalmente con unos prejuicios, unos estereotipos, todos y todas los tenemos, y estos prejuicios construyen creencias muy rígidas, difíciles de cambiar. Estas creencias rígidas son casi verdades absolutas, incuestionables. Y esto hace mucho daño porque estos filtros, los prejuicios y las creencias, lo que hacen es filtrar nuestra percepción de la realidad, ¿no? También la filtran las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces nos dan la visión sobre lo que ha pasado o lo que hemos sufrido. Entonces muchas veces esta visión distorsiona y nos complica la recuperación, ¿no? de la persona. Evidentemente nos sirven para interpretar la realidad y interpretar lo que nos ha pasado, pero claro, atribuir determinados significados a experiencias muy dolorosas, pues es difícil. El tema de los prejuicios se ha estudiado mucho. Hay una profesora de Princeton que se llama Susan Fiske, ha estudiado mucho este tema y ella dice que todos y todas tenemos prejuicios. La única forma de tener los menos prejuicios posibles sería teniendo la voluntad firme de quererlos eliminar de nuestra mente. ¿Por qué insisto en este tema? Porque desgraciadamente en las áreas profesionales en las que yo me muevo, tanto la social, la jurídica, la policial, la sanitaria, yo creo que en todas en general, los prejuicios sobre determinados temas de violencia, de delitos, de víctimas, es muy abundante. A mí me preocupa bastante este tema, porque en muchos profesionales se dejan llevar por la intuición, ¿no? Como una herramienta que a mí me parece válida. Yo confío en la inteligencia intuitiva, pero Susan Fiske insiste también mucho en que la intuición, si no está el máximo libre de prejuicios, no funciona. Funciona de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque los prejuicios sesgan la realidad, la filtran, la recortan, y entonces tú vas a buscar aquella información en la persona que tienes delante, en un testigo, en una víctima, que te confirme tus propios prejuicios. Y esto es muy peligroso.
Entonces, o se hace un trabajo previo y una formación muy especializada en todos los temas que vemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo: robos con violencia, violencia de género, violencia sexual, abusos sexuales, malos tratos infantiles a gente mayor, lo que sea, en todos, secuestros, intento de homicidio. Tenemos que tener mucha información y mucha formación de estos temas. Si no, es muy fácil que los prejuicios se disparen y, desgraciadamente, lleve una mala praxis con todo esto. Bien, volviendo un poco al tema del trauma, porque si no me voy con otros temas. El trauma produce ciertas interferencias, ¿verdad?, en este procesamiento, en este circuito, en este fluido de la información, de palabras, de imágenes, ¿verdad?, de sensaciones corporales. Entonces hay como dos tipos de secuestro, ¿no? El secuestro que le llaman de abajo a arriba o de arriba a abajo. Esto sería produciendo una hipoactivación. ¿Qué quiere decir? Pues que el cerebro más instintivo, más de las sensaciones corporales, toma secuestrado al cognitivo y al emocional. Entonces, la persona, ¿qué le pasa? Pues que la persona baja sus baterías, se produce un apagón en esta persona, entonces es esa persona pasiva que parece que le cuesta hablar, que va muy lenta, todo es de color negro, nunca hay salida a nada, no hay alternativas, ¿no? Ese sería un estado más depresivo, si queréis, más de casi como de hibernación. Está funcionando con lo mínimo, que sería el tronco encefálico, que son las funciones de supervivencia básicas, necesidades básicas. Y por el otro lado tendríamos la hiperactivación, que es que el cerebro cognitivo toma secuestrado al emocional y al instintivo. ¿Y qué pasaría? Pues son esas personas hiperactivadas, se acelera todo el procesamiento y constantemente están rumiando, ¿no? Están dándole vueltas al coco pensando el por qué, ¿no? Y no encuentran respuestas, y eso las angustia muchísimo, ¿no? Estos serían estos dos ejemplos. Muy bien. Ahora, centrándonos más en tipos de delito y en afectación, hay como dos grandes grupos, ¿no? Hay delitos que provocan lo que se llama procesos traumáticos y hay delitos que provocan eventos traumáticos. ¿Qué es un proceso traumático? Un proceso traumático es, como dice la propia palabra, ¿no? Hay un proceso de tiempo largo. En este proceso de tiempo, sufriendo determinados tipos de violencia, lo que produce es un debilitamiento de las defensas y los recursos de la persona. Poco a poco esa persona se va apagando, va probando diferentes estrategias de enfrentarse a aquella situación o incluso de adaptarse a aquella situación violenta, y la persona va agotando sus fuerzas. El ejemplo más claro de esto, ¿cuál sería? Violencia machista en el ámbito de la pareja. El maltratador, el agresor, va dinamitando poco a poco, de forma muy invisible, la autoestima de la persona, la confianza en ella misma, y entonces va bajando, ¿no?, progresivamente todos sus recursos hasta que se agota. Mecanismos de adaptación: la negación, el negar que aquella situación está pasando, y esto es muy frecuente y seguro que ustedes lo han podido ver, ¿no?, en declaraciones, en primeras denuncias, incluso en el acto del juicio oral, ¿no? Esa negación, justificación, minimizar los hechos, quitar importancia, incluso decir que mintieron cuando no es así, cuando dijeron la verdad pero luego pues se ha echado para atrás. Y claro, aquí el miedo puede ir de un miedo muy pequeño a un pánico o un terror absoluto, porque realmente conoce a aquella persona, conoce a aquel agresor y sabe lo que es capaz de hacer o hasta dónde es capaz de llegar, porque ha ido pues utilizando su intimidación, su violencia, ¿no?, determinadas agresiones, coacciones, amenazas, para causar en la otra persona lo que se llama, y yo creo que este fenómeno es importante, indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un fenómeno psicológico, lo estudió el señor Seligman, y hizo diferentes experimentos, tanto con animales como con personas, y se vio que cuando una persona está sometida a diferentes agresiones continuadas en el tiempo, y muchas veces no se puede establecer una frecuencia normal de esas agresiones, sino que hay el azar por en medio, ¿no? Hay 3 días que no pasa nada, todo está tranquilo en casa o en la pareja, hay 2 días que sí, hay otro día seguido que también hay una agresión, luego no, y ese azar que juega con esas agresiones o esa violencia psicológica
lo que provoca en la persona es el pensamiento o la sensación de haga lo que haga, no puedo evitar lo que me está pasando. Cuando tú llegas a incorporar ese chip de que haga lo que haga, si digo tal, pasa, si digo Pascual, también pasa, si no digo nada, también pasa, y no poder controlar esa situación, lo que produce es un estado de pasividad absoluto, reniega a la persona a un estado de indefensión absoluta, de que no vale la pena defenderse porque no puede evitar esa violencia. Esto sería la indefensión aprendida. Antes hemos comentado el trastorno de estrés postraumático. Nosotros aquí hay un psiquiatra, Echeburúa, que ha estudiado mucho, y hay pequeñas fichas que trabajan estos temas, que están muy bien, con breves indicadores que te permiten ver en qué situación está la persona. Si está en un estrés postraumático agudo, que sería la primera fase justo después de sufrir el delito, se puede alargar hasta los 3 meses. Cuando ya la cosa se alarga, o esas reacciones, esos síntomas se alargan de 3 a 6 meses, ya la cosa puede ser preocupante, y eso se puede ir cronificando. Síntomas típicos y tópicos: problemas de concentración, problemas con el ciclo de vigilia y de sueño, problemas con la alimentación, pesadillas, flashbacks, ¿no?, que son imágenes del suceso, ¿no?, de la agresión, que vienen de repente cuando está por la calle o está en su casa tranquilamente, sensación de hipervigilancia, ¿no?, de estar en guardia permanente, como que fuese a venir alguna agresión en cualquier momento también. Ningún espacio es seguro, todo, el miedo invade a la persona. El estado de depresión también, ¿no?, un estado de profunda tristeza y depresión, irritabilidad, agresividad contenida. Haría una lista bastante grande, pero bueno, a grandes rasgos esto sería lo principal. ¿Qué produce todo esto? Bueno, pues produce también aislamiento social, ¿no? Es decir, hay un tema de vergüenza, de etiquetaje, ¿no?, de estigma, y esto pues comporta también mucha exclusión, ¿no? Es decir, la palabra víctima, como vosotros y vosotras sabéis, conlleva una connotación social muy peyorativa, ¿no? Es como: no te hagas la víctima, no te hagas el mártir, cuando pues es eso, ¿no? La víctima es la parte perjudicada en una situación injusta, pero como sabéis no se vive de esta manera, ¿no? Entonces el tema de la vergüenza es importante, a nadie le gusta que le etiqueten, no le pongan en esa categoría, y todo este proceso, ¿no? Estamos hablando de procesos traumáticos largos en el tiempo, ¿no? Es un proceso como aquella persona entra y está en esa situación, y tiene que ser un proceso lo que saque a aquella persona de aquella situación, no solo una actuación puntual. Muchas veces en el mundo judicial lo que nos llega es una diapositiva, es una fotografía de una historia de vida o de un proceso traumático. En base a esa fotografía se activan toda una serie de mecanismos. A lo mejor aquella diapositiva, aquel hecho concreto que se está denunciando, no es el más grave que le haya pasado a la persona, pero es aquel el que ha sido el detonante, que ha explotado y traspasa de la esfera, ¿no?, privada a lo público. Empiezan a actuar los agentes, los interlocutores, y se empieza a disparar toda una maquinaria. No necesariamente coincide con lo más grave, por eso hay que hacer, pues yo creo que buenas exploraciones y un buen interrogatorio con extrema sensibilidad, porque es material muy sensible, para ver qué hay más allá. Importante todo el tema que hemos dicho antes, ¿no?, del sensoriomotriz. ¿Qué comportaría? Psicosomatización, fatiga crónica, fibromialgia, problemas de piel, etcétera, etcétera. Este sería un tipo. Segundo tipo. Ya estoy acabando en la parte de trauma y afectación. El segundo tipo serían lo que le llaman eventos traumáticos. ¿Eventos traumáticos qué es? Pues la persona tiene una vida normalizada, como la podemos tener nosotros y nosotras, y de repente un día hay un suceso que rompe esa vida. El ejemplo más clásico, más tópico: una agresión sexual por parte de un desconocido. Entonces esa persona tiene una vida normalizada y de repente un día, ¡pam!, ¿no?, sucede en un minuto concreto, en una calle, en la portería de su casa. Añado así un dato: el 85% de los agresores sexuales tienen algún vínculo con la víctima, es decir, que es una persona conocida. Lo digo porque siempre las campañas van orientadas a protegernos de los extraños, ¿no?, de la gente tal, y resulta que
los agresores, pues en un 85% de los casos, los agresores sexuales tienen un vínculo emocional con la víctima, conocido, compañero de trabajo, vecino, familiar, pareja, expareja, etcétera, ¿no? Esto es importante. También añado esto y luego recupero el hilo, el tema de dónde se producen más agresiones sexuales o más violencia sexual, ¿no? Los dos lugares más frecuentes donde se producen agresiones sexuales y violencias sexuales: en el lugar de trabajo y en todo lo que sería el domicilio de la víctima. Portal, ascensor, portería, puerta de casa, dentro del domicilio. Y esto pues también el imaginario social pues es, o a lo mejor lo que se denuncia más pues sería eso, ¿no? Lugares recónditos, en el metro, en un descampado, en un callejón oscuro, ¿verdad? Y es importante, yo creo, que facilitar datos para contrastar eso. Estábamos hablando de evento traumático. El evento traumático lo que causa, ¿no?, esa violencia sufrida, desborda los recursos que ya tenía la persona tenía unos buenos recursos, pero esa situación es tan sumamente fuerte, tremenda, que desborda sus recursos, y entonces pues la persona se queda en estado de shock, ¿no? Es lo que le llaman el bloqueo emocional, también le llaman numbing, ¿no? Numbing es estado de como de zombie, que tú le estás hablando, le estás intentando que te escuche, te está haciendo que sí así con la cabeza, pero no te está escuchando nada, no se está enterando de nada de lo que tú le estás hablando, porque se encuentra en estado de shock. ¿Qué es lo primero? Nos centramos en el caso de la agresión sexual. ¿Qué es lo primero que pasa en estas situaciones? La estigmatización. La estigmatización es que aquella mujer que ha sufrido esa agresión sexual automáticamente ya no es Pepa Pérez, sino que se convierte en la mujer violada. Eso le causa un proceso también de anulación, ¿verdad? Muchas veces de exclusión social, incluso por parte de la propia familia, según las culturas y según la reacción que tenga aquella familia, cómo estaba de sana antes de esa agresión, y se dispara todo un mecanismo de culpabilidad del entorno. Esto es una cosa increíble, ya os digo, desde la propia familia a los operadores jurídicos, la policía, el abogado, la abogada, los servicios sociales, toda aquella persona, ¿no?, o profesional que, amistades, que interfiere, vecindario sobre todo, ¿no?, que interfiere en esa situación. Es como que nadie se quiere identificar con aquella situación, nadie quiere pensar que eso le puede pasar a ella, a su hija, a su hermana o tal, y entonces se produce esa barrera, esa negación, y automáticamente se la culpa. Se la culpa a ella, se la culpa a la víctima. Algo habrá hecho, lo provocó, porque iba vestida de esa forma, que hacía ella sola a las 3 de la mañana, porque le dio conversación a no sé quién, porque se metió en el ascensor con un desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese sentimiento de... Y luego es muy curioso, ¿no?, porque ahora esto ya nos remite a un tema puramente machista, ¿no?, pero a la mujer, ¿no?, socialmente se la castiga si esa mujer es promiscua o si esa mujer va muy extremada sexualmente. Por otro lado, se potencia toda esa esclavitud estética de la mujer como objeto sexual, ¿verdad?, con la publicidad, con las películas, ¿no? La mujer es cuerpo o determinadas partes del cuerpo, pero curiosamente, ¿no?, se le pide que proteja esa sexualidad en un momento de una violación o de una agresión sexual, ¿no? Entonces, antes muerta que violada. Entonces ahí se le exige que se defienda con uñas y dientes hasta la muerte, que haga todo lo posible, porque casi es como una etiqueta que te cuelgan, ¿no? Entonces lo importante es destacar, y cuando se trabaja con esta persona, que ella ha sobrevivido, porque esto es importante. La vivencia que tiene una mujer cuando está sufriendo una agresión sexual no es solo una vivencia de la agresión propiamente, es una vivencia de muerte, porque durante la agresión sexual se producen determinados mensajes y determinadas palabras que lo que van es a decirle: y después te voy a matar, o si me denuncias te mataré, sé dónde vives, sé cómo te llamas, me quedo tu DNI, me quedo tu monedero, etcétera, para coaccionar a esa persona de que no diga nada después de lo ocurrido. Esto es muy, muy importante. La vivencia no es solo de la agresión, sino después de la agresión no me dejará libre, no dejará pruebas, entonces me matará. Entonces la vivencia es de muerte. Bloqueo emocional. Hemos hablado del numbing, ¿no?, de ese bloqueo también cognitivo. Se rompe su línea de vida, muchísimas
Muchísimos casos y mujeres que yo he llevado han tenido que dejar los estudios, han tenido que dejar el trabajo, han cogido bajas laborales y la empresa las ha echado. Es decir, que como decíamos antes, ¿no? Es como una bomba que cae, salpica y salpica a muchos ámbitos: comunitario, laboral, académico. Entonces también se pueden desarrollar ese sentimiento de estar en guardia permanente. Es como que se ha encendido un interruptor en su cabeza de que en cualquier momento puede estar en peligro, cualquiera le puede hacer daño. Entonces está en esa guardia permanente, esa tensión muscular, en esa hipervigilancia. Y bueno, ahí se pueden multiplicar, pues eso, ¿no? Las fobias, se va con un comportamiento evitativo, se van recluyendo pues a no salir a determinadas horas por la noche, no coger el transporte público, ir siempre acompañadas a casa. Bueno, se disparan toda una serie de hábitos y se rompe su rutina, la rutina que ya tenía normalizada. Bien, lo que pierde es la sensación de control sobre su vida. Por lo tanto, la creencia rígida es: el mundo es peligroso, en cualquier momento me pueden hacer daño, y eso pues daña la calidad de vida, ¿no? de esta persona. Las fuertes pesadillas o los flashbacks pues perjudica también, ¿no? Es un círculo que se retroalimenta los problemas de concentración y de memoria, y de lapsus. Y luego pues también, ¿no? A lo mejor en una fase más avanzada, pues todo lo que es un sentimiento de hostilidad, de agresividad contenida, de ira, de impotencia, de rabia hacia ella misma por no entender su reacción en esa situación. Entonces todo esto hay que irlo trabajando. Y la ansiedad puede ser vengativa, ¿no? De querer, pues eso, ¿no? La máxima condena y cadena perpetua y pena de muerte y no sé qué más. O la ansiedad persecutoria, ¿no? Es decir, hostia, iremos al juicio, yo declararé contra él, sabrá quién soy, me verá la cara, me reconocerá, y cuando él acabe su condena vendrá por mí y acabará lo que no acabó, o vendrá por mí y bueno, me matará, ¿no? Entonces esta ansiedad, estos pensamientos se disparan muchísimo. ¿Qué os tengo que decir antes de cerrar este bloque, ¿no? Pues que nosotros como profesionales, con una buena intervención, que luego nos centraremos en 4 elementos, pues podemos hacer que un trauma se pueda empezar a cicatrizar, ¿no? A cicatrizar esa herida, esa primera victimización primaria. ¿Cómo? Con una muy buena intervención. No hace falta ser psicólogo y psicóloga para tratar bien a aquella persona, ser sensible con aquella persona, tener espacios acogedores, hablarle y asegurarte que está entendiendo, ¿no? Y la información de sus derechos y de todo lo que conlleva, por ejemplo, el proceso judicial. Y entonces, a partir de ese primer buen trato o reconocimiento o acogida, pues ya creas como una base para evitar que ese trauma se cronifique. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia.